Esta es una historia real, ocurrida en una noche tranquila del mes de agosto, hace casi 40 años. 1,746 personas murieron mientras dormían en sus camas, sin entender lo que pasaba. Uno de esos cráteres apagados terminó llenándose de agua y se transformó en lo que hoy se llama Lago Nyos. Nyos es un lago profundo, redondo y silencioso, con casi 200 metros de agua oscura abajo. El asesino no era un hombre, no era un arma, no era un veneno. Era el propio lago en el que vivían. Y en su fondo, escondido por décadas, había un secreto que nadie en la región podía siquiera imaginar. Los volcanes ya no estallan hace muchísimo tiempo, pero todavía respiran por debajo, escondidos en la tierra. Alrededor del lago vivían miles de personas, distribuidas en aldeas pequeñas con nombres como Nyos, Kam, Cha y Subum. Estamos en el noroeste de Camerún, una región de montañas verdes formada por antiguos volcanes ya extinguidos. Aquí, una larga cadena de volcanes dormidos cruza el país de sur a norte, formando una línea casi recta. Eran agricultores, pastores y criadores de ganado. Vivían de la tierra y del agua del lago, día tras día. Era una vida tranquila, sin grandes lujos, ritmada por el sol, por la lluvia y por los rebaños del valle. Nadie en aquellas aldeas sabía lo que el lago guardaba. Nadie imaginaba que el agua también podía matar. Pero antes de llegar a la noche del desastre, necesito contarte sobre otro lago, ocurrido 2 años antes. En agosto del año 1984, algo extraño ocurrió en las orillas de ese lago. A unos 100 kilómetros de Nyos existe otro lago de cráter, más pequeño y casi olvidado, llamado Lago Monoun. Un grupo de personas pasó cerca del Monoun de madrugada. 37 de ellas nunca volvieron a casa. Las encontraron muertas en el suelo, sin heridas, sin sangre, sin marcas, como si simplemente hubieran apagado el cuerpo. La policía local llegó al lugar y se encontró con una escena que ningún manual sabía cómo explicar. No puede ser, mira esto. ¿Qué es eso? Algunos habitantes de la zona empezaron a decir, en voz baja, que el lago había escupido un mal espíritu esa noche. Decían que el agua a veces se llevaba a los vivos, que era un mal antiguo, conocido por los abuelos de los abuelos. Junto a las personas también murieron pájaros, insectos y roedores en una franja extensa alrededor del Monoun. Sospecharon que algo estaba mal con el lago. Pero nadie consiguió probar lo que de hecho había sucedido aquella noche. Investigadores extranjeros llegaron meses después. Recogieron muestras, hicieron pruebas, escribieron teorías nuevas. El caso Monoun acabó perdiéndose entre archivos, sin respuestas. Y el mundo simplemente siguió adelante. Mientras tanto, a 100 kilómetros de distancia, el lago Nyos también estaba acumulando algo en su fondo profundo. Los volcanes apagados de la región todavía liberan gases por debajo, lentamente, durante siglos enteros, sin parar. Uno de esos gases es el dióxido de carbono, el mismo que sale de tu boca cada vez que respiras. Ese gas se disuelve en el agua del fondo, presionado por todo el peso del lago encima de él. Mientras la presión lo mantiene abajo, el dióxido de carbono se queda escondido, como si estuviera atrapado allí. Es muy parecido al refresco que tienes en la nevera. Mientras la botella está cerrada, el gas se queda quieto adentro. Pero en el momento en que abres la tapa, todo cambia. El gas escapa de golpe y la espuma sube hasta arriba. Ahora imagina ese mismo efecto, pero dentro de un lago entero, con miles de millones de litros de agua encima. Era un viernes común, el 21 de agosto del año 1986, en el norte de Camerún. Las personas de las aldeas alrededor del lago Nyos despertaron ese día como cualquier otro día, sin sospechar nada. Hubo desayuno, fueron al mercado, conversaron con los vecinos, llevaron a los niños a la escuela como siempre. El lago, mientras tanto, parecía exactamente igual que siempre, tranquilo, oscuro, callado y, en apariencia, inofensivo. Cuando el sol bajó detrás de las montañas,
Las familias encendieron fogatas y se sentaron afuera a conversar. Después de cenar, una a una las casas fueron quedándose en silencio. Las luces se apagaron y las personas durmieron. Eran cerca de las 9:30 de la noche, cuando el lago decidió que ya no iba a guardar más su secreto. En el fondo del Nios, algo desestabilizó el agua. Algo movió la capa profunda y la presión se quebró de repente. Cuando esa primera capa subió un poco, perdió presión. Y al perder presión, soltó el gas que había estado guardando. Y entonces el lago entero entró en cadena. Como una botella de refresco gigantesca destapada de un golpe. Pero ese gas no se quedó arriba. Por ser más pesado que el aire, empezó a caer hacia los valles bajos cercanos. Una columna gigante de agua y de gas saltó hacia arriba, alcanzando casi 100 metros por encima de la superficie. Como si fuera un río invisible de muerte, la nube empezó a deslizarse colina abajo, siguiendo la forma del relieve. Avanzaba en silencio total, sin viento, sin estruendo, sin olor fuerte, sin ningún tipo de aviso para los habitantes. El gas era invisible para los ojos, pero su consecuencia era brutal. Sustituía el aire de los pulmones por completo. Los primeros en morir fueron los animales que dormían afuera, en el suelo, junto a las puertas de las casas. Vacas, cabras, gallinas y perros simplemente cayeron donde estaban, sin lucha, sin ruido, sin alcanzar a despertar a nadie. La nube siguió bajando hasta llegar a las casas. Entró por debajo de las puertas, por las ventanas y por las grietas. El gas fue ocupando el cuarto despacito, sin hacer ningún ruido. Reemplazó el aire respirable por algo invisible. Cuando una persona inhala dióxido de carbono puro, el cuerpo deja de recibir oxígeno casi de inmediato y se apaga. Quien dormía profundo simplemente nunca despertó. El cuerpo perdió la conciencia antes de poder reaccionar. Así fue como familias enteras murieron juntas, sin saberlo, una al lado de la otra, sobre las mismas esteras de tela. En menos de 20 minutos, varias aldeas alrededor del lago quedaron completamente en silencio dentro de la oscuridad. La nube siguió expandiéndose. Cubrió bosques, caminos, cultivos y todo lo que estuviera abajo en aquel valle profundo. El gas viajó por más de 25 kilómetros desde la orilla del lago, siguiendo siempre los caminos hacia abajo. Aldeas que estaban a horas de distancia del lago también fueron alcanzadas. Y allí también la gente murió mientras dormía. Cerca de las 10 de la noche, casi todo lo que respiraba en aquel valle ya había dejado simplemente de respirar. El propio Nios había cambiado. Su color se volvió rojizo, su temperatura subió y su olor se hizo extraño en la región. El cielo amaneció gris y silencioso. Ningún gallo cantaba, ningún niño jugaba, ningún radio sonaba en kilómetros enteros. Esa mañana, un agricultor llamado Yusuf volvía de la ciudad, donde había pasado la noche con un familiar enfermo. Yusuf venía sonriendo, pensando en abrazar a su esposa y a sus 3 hijos pequeños cuando llegara a su aldea natal. Cuando se fue acercando a la primera aldea, sin embargo, sintió que algo no estaba bien con el aire ni con el silencio. Cuando entró en la primera aldea, vio cabras y vacas tendidas en el suelo, como si todas hubieran caído al mismo tiempo. Era demasiado silencio. No se oían perros ladrando, no se oían niños llorando, no se oían mujeres conversando afuera. Yusuf dejó caer su saco al suelo. Su corazón empezó a latir de un modo que él nunca había sentido antes en su vida. Salió corriendo en dirección a su propia casa, sin querer creer todavía en lo que sus ojos estaban viendo allí adentro. Empujó la puerta de su casa con miedo, y entonces vio lo que ningún padre en el mundo querría ver alguna vez en su vida. Su esposa, sus 3 hijos pequeños y su madre estaban allí, en el suelo, dormidos para siempre, sobre las mantas. Cuando consiguió levantarse otra vez, salió a la calle, gritando los nombres de sus vecinos, uno por uno, casa por casa. Pero ninguna voz le respondía. Solo el viento que volvía y el ladrido distante de un solo perro que había sobrevivido. Era como si una guerra hubiese pasado por allí. Pero no había sangre, no había heridas, no había marcas en la piel. Y eso, de algún modo,
Era todavía peor que cualquier otra escena de horror que él hubiese podido llegar a imaginar. Otros sobrevivientes, que habían pasado la noche fuera del valle, fueron volviendo a la región a lo largo de la mañana. Hijos encontraron a sus padres, padres encontraron a sus hijos, hermanos encontraron a sus hermanos sin respiración. Algunos se abrazaron en plena calle, sin tener una sola palabra para decir. Otros simplemente se quedaron mirando el cielo. Cuando el sol llegó a lo más alto, ya estaba claro que aquello no había sido un accidente común, ni una enfermedad rara. Soldados llegaron a la región a lo largo de la tarde. Habían escuchado rumores de una catástrofe imposible de creer. Caminaron entre los cuerpos cubriéndose la cara, sin saber si lo que había matado a tantas personas seguía estando allí. Empezaron a contar, 5, 20, 50, 100, 200, y a cada nueva casa la cuenta seguía aumentando rápido. Al final del recuento, el número que llegó a las autoridades fue casi imposible de aceptar para todos los que lo escuchaban. 1,746 personas estaban muertas, más 3,500 cabezas de ganado caídas en los corrales. Y todo eso en una franja de tierra de cerca de 25 kilómetros, alrededor de un único lago redondo y silencioso. La noticia explotó en el mundo entero. Periodistas, científicos y gobiernos quisieron saber qué había ocurrido en Camerún. Las primeras teorías hablaban de un ataque químico, de un experimento secreto, de un terremoto y hasta de un castigo divino. Pero un grupo de investigadores franceses pidió permiso para ir hasta el lago y estudiar lo que estaba realmente ocurriendo allí. Llegaron pocas semanas después, con cajas de equipos, mapas detallados, trajes especiales y muchas preguntas sin respuesta. Cuando llegaron al lago vieron que el agua, que antes era azul transparente, había quedado de un color rojizo extraño. Recogieron muestras del agua y las llevaron a un laboratorio improvisado, instalado dentro de una carpa cerca de la orilla. Las primeras pruebas mostraron una concentración altísima de dióxido de carbono en el agua de las capas más profundas del lago. Los científicos calcularon cuánto gas había salido del lago aquella noche, y el número los dejó casi sin habla en la sala. Más de 1 millón de toneladas de gas habían escapado de allí en cuestión de pocos minutos durante aquella noche tranquila. El gas, más pesado que el aire, había bajado por los valles a casi 50 kilómetros por hora, sin que nadie lo viera. Cualquier persona que estuviera abajo simplemente fue empujada fuera del oxígeno por una nube invisible y silenciosa. Los investigadores tenían entonces que descubrir qué había hecho que el lago liberara todo aquel gas justamente esa noche. Hasta hoy no se sabe con certeza absoluta cuál fue el primer empujón. Pero hay 3 hipótesis principales bien aceptadas. La primera hipótesis dice que un pequeño deslizamiento de tierra cayó dentro del lago aquella noche, sin que nadie lo notara. El impacto habría empujado el agua del fondo hacia arriba, perdiendo presión, y por eso el gas habría empezado a salir de golpe. La segunda hipótesis dice que un pequeño temblor de tierra agitó el lago, algo demasiado leve para ser sentido por las personas. Y la tercera hipótesis dice que el lago simplemente llegó al límite. Ya estaba demasiado lleno de gas, listo para liberarse solo. Como esa botella de refresco que mencioné antes, cualquier sacudida pequeña podía haber sido el detonante final aquella noche. Los expertos del mundo entero discutieron durante meses cuál era la teoría más correcta para explicar lo que pasó esa noche. Y en medio de esa búsqueda, alguien recordó algo importante que pocos científicos habían querido escuchar 2 años antes. El lago Monoun, en 1984, había hecho exactamente lo mismo, en escala más pequeña, sin tantos muertos. Aquel evento había quedado guardado en los archivos, sin una explicación clara y sin que nadie le diera la importancia merecida. Cuando los expertos compararon los 2 casos, todo encajó. El Nios había sido una repetición, solo que mucho más grande. Existía un nombre técnico para ese fenómeno raro, propuesto pocos años antes y casi olvidado por la comunidad científica internacional. Se llama erupción límnica, y en aquel momento solo se conocían 2 casos en el mundo entero, ambos ocurridos en Camerún. Esa fue, al final, la respuesta. Un evento natural rarísimo, que la mayoría de los geólogos del mundo nunca había imaginado. Pero entender qué había pasado no era suficiente.
Era necesario garantizar que aquello no pudiera repetirse en aquel mismo lugar. Porque debajo del agua, el gas empezaría a acumularse otra vez, lentamente, con el paso de los años, igual que antes. Sin ninguna intervención humana, el lago volvería a llenarse de dióxido de carbono y, un día u otro, explotaría de nuevo. Y eso significaba que, mientras tanto, ninguna familia podía volver a vivir tranquila en las aldeas que rodeaban el agua. Por eso un equipo de ingenieros franceses propuso una solución bastante simple en su idea, pero muy difícil de poner en práctica. La idea era instalar un tubo enorme dentro del lago, llegando hasta el fondo, para sacar gas controladamente, poco a poco. Una vez instalado el tubo, la presión empujaría agua y gas hacia arriba, formando una fuente alta sobre la superficie del lago. Esa fuente, que llegaría a casi 50 metros de altura, liberaría el gas en pequeñas cantidades durante todo el año entero. El primer tubo fue instalado en el año 2001, casi 15 años después de la tragedia de aquella noche de agosto. El experimento funcionó. La fuente de agua y gas empezó a salir y nunca más se detuvo durante todos los años siguientes. Algunos años después instalaron 2 tubos más, para acelerar todavía más el proceso de liberación controlada de gas allí dentro. Hoy hay 3 tubos funcionando juntos, todo el tiempo, manteniendo el lago en niveles seguros para las personas de los alrededores. Decían los vecinos que él plantaba flores en el lugar donde su mujer y sus hijos solían sentarse a conversar al final del día. Y decía siempre, a quien quisiera oírlo, que un lago había hecho aquello. Y casi nadie de fuera lograba creer del todo en él. Pero el lago sigue ahí, exactamente en el mismo lugar, todavía guardando algo de gas en su fondo profundo y oscuro. Día tras día, los volcanes apagados de la región siguen liberando dióxido de carbono lentamente, por debajo de la tierra. Y ese gas sigue subiendo y disolviéndose en el agua, esperando una nueva oportunidad para escapar como hizo aquella noche. Por eso los tubos no se pueden detener nunca. Si se apagaran, en algunas décadas el lago volvería a ser tan peligroso como antes. Hoy en día existen sensores conectados al lago las 24 horas del día. Cualquier alteración rara dispara una alarma inmediata. Equipos científicos visitan la región con frecuencia para revisar todo y garantizar que la tragedia jamás vuelva a ocurrir allí. Y como si todo eso ya no fuera bastante, los expertos descubrieron un tercer lago peligroso, muy parecido a los otros 2. Se llama Lago Kivu y está en la frontera entre Ruanda y la República Democrática del Congo, miles de veces mayor que Nyos. Cerca de 2 millones de personas viven en sus orillas. Y el agua de su fondo guarda mucho más gas que la del lago Nyos. Por eso, hoy en día, también ese lago está siendo monitoreado. Y empresas locales ya extraen su gas para producir energía limpia. Convirtieron el peligro en oportunidad. El mismo gas que podría matar millones está ahora generando electricidad para los pueblos cercanos. Mientras tanto, en Nyos, los sobrevivientes y sus descendientes siguen tratando de reconstruir todo lo que perdieron en una sola noche. Algunos visitantes vienen solo para conocer la historia, para escuchar a los locales contar lo que vivieron hace casi 40 años. Los abuelos cuentan a sus nietos sobre la noche en que el lago se levantó y se llevó a casi todo el mundo del valle entero. Porque hay cosas en este mundo que no se anuncian con ruido, que no avisan, que no atacan de frente, que solo llegan en silencio. El gas que mató a tanta gente esa noche no era diferente del que sale de tu boca cuando soplas una vela de cumpleaños. La diferencia es que, en aquellas aldeas, ese gas estaba en cantidades miles de veces mayores y sin nada de oxígeno respirable mezclado. Esta historia parece muy lejana, parece imposible, parece un cuento mal contado, pero ocurrió y todavía sigue siendo investigada hoy. Existen libros enteros sobre lo que pasó allí. Documentales, artículos científicos, tesis universitarias en Francia, Inglaterra y Japón. Y, aún así, mucha gente nunca escuchó hablar de lo que ocurrió en aquella noche del 21 de agosto en el norte de Camerún. Una tragedia que mató a más gente que muchos atentados famosos. Y que casi nadie, fuera de África, se acuerda con detalle hoy. Quizás sea porque ocurrió lejos de las grandes capitales del mundo.
Quizás porque no hubo bombas, ni explosiones, ni titulares grandes. Pero las personas que durmieron y nunca despertaron también merecen ser recordadas. Por sus nombres, por sus rostros, por sus historias. Eran agricultores, profesoras, panaderos y artesanos, niños yendo a la escuela y abuelos cuidando huertos llenos de plantas medicinales. Tenían sueños, deudas, planes para el año siguiente, hijos creciendo, casas a medio construir y proyectos para el futuro de la familia. Y todo eso fue interrumpido en pocos minutos, sin que ninguno de ellos tuviera la oportunidad de despedirse de quien amaba. Una cena que estaba siendo preparada se quedó a la mitad. Una conversación que estaba ocurriendo se detuvo en medio de una frase. Una madre que estaba amamantando a su hijo recién nacido fue encontrada todavía con el bebé apoyado contra su propio pecho. Hoy hay un cementerio enorme cerca del lago. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde tantas familias enteras descansan juntas. Hijos junto a padres, hermanos junto a hermanos, vecinos junto a vecinos, todos los que perdieron la vida exactamente la misma noche. Cada año, en agosto, los sobrevivientes y los descendientes de los muertos se reúnen allí en silencio para hacer un ritual sencillo. Encienden velas, cantan canciones tradicionales, recuerdan a los que se fueron y agradecen seguir respirando un día más sin gas. Es un recordatorio doloroso de que la naturaleza no siempre avisa antes de actuar. Y que la vida es siempre más frágil de lo que parece. El lago sigue ahí, tranquilo, oscuro, callado, y en apariencia completamente inofensivo, igual que en agosto de aquel año fatídico. Cada año, los técnicos miden, anotan, ajustan los tubos, calculan presiones y vuelven a publicar nuevos informes para el mundo entero. Pero quien ya estudió este lugar sabe muy bien que la calma de su superficie esconde el peso muerto de su gas en el fondo. Y cada año confirman que la solución funciona, que el gas sigue saliendo en cantidades pequeñas y absolutamente controladas hasta hoy. Pero también recuerdan, en cada visita, que la tragedia podría regresar fácilmente si alguien dejara los tubos abandonados un día. El equilibrio entre el lago y las personas que viven cerca depende ahora de la atención humana, de la responsabilidad técnica constante. Es la primera vez en la historia de la humanidad que un lago recibe ese tipo de cuidado por parte de un equipo internacional permanente. Una colaboración rara entre culturas, ciencias e idiomas distintos, todos reunidos para garantizar que la noche del Níos no vuelva nunca. Es también la primera vez que la humanidad consigue evitar que un fenómeno natural enorme vuelva a ocurrir donde ya ocurrió antes. Es la mejor forma de homenaje, recordar, estudiar, enseñar y garantizar que esa misma historia no se repita en otro rincón del planeta. Y mientras los tubos sigan funcionando todos los días, el lago seguirá guardando solo su belleza, sin volver a mostrar su otra cara. Mira otra vez para esa imagen del lago redondo y tranquilo entre las montañas verdes del norte profundo del país de Camerún. Por encima, todo parece tranquilo, hermoso, ordinario, pero hay capas escondidas que la mayoría de los ojos jamás conseguirá ver. Y ese, quizás, sea el mensaje más fuerte de toda esta historia que ya casi nadie en las grandes ciudades modernas se acuerda hoy. 40 años después de aquella tragedia, científicos del mundo entero siguen visitando este lugar para aprender lecciones nuevas cada año. Y todo esto empezó por una sola noche silenciosa. Por 1,746 personas que se durmieron en sus camas tranquilas. Por miles de cabezas de ganado caídas en sus corrales sin ningún aviso. Por familias enteras que se apagaron exactamente al mismo tiempo. Que ellos, donde quiera que estén ahora, sepan que su historia se sigue contando. Y que su silencio sigue enseñándole al mundo entero. Y que mientras alguien siga contando lo que pasó aquella noche, la memoria de cada uno de ellos también seguirá estando viva. Gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Si esta historia te tocó, deja un comentario y comparte el video con alguien especial. Suscríbete al canal para ver más historias reales y raras como esta. Activa la campanita y nos vemos en el próximo video pronto.